Vamos a abordar un tema que precisamente, si no es de psicoanálisis, es un tema dentro de la vida cotidiana que siempre es interesante el poderlo abordar. Y nos referimos al tema de la violencia intrafamiliar. Y sobre todo también hablar sobre los tipos de violencia, que es lo que concierne el día de hoy. Si bien existen varios tipos y posiblemente se me pase el abordar a algunos que son bastante interesantes, voy a mencionarles los que son en sí algunos de los que son primordiales o más representantes. En sí tenemos un concepto, una concepción de que la violencia inmediatamente se nos viene a la mente de forma directa la violencia física, la que ejerce un hombre hacia una mujer hacia un hombre. La violencia en sí no tiene género, no es hacia un lado o hacia el otro, en sí puede ser por ambas partes, pero hay unas que son más características hacia un género y otras hacia el otro. Existe, vamos a hablar primeramente, la violencia física. La violencia física que evidentemente todos conocemos, o la gran mayoría de nosotros conocemos, que es inmediatamente generar una acción, un golpe hacia una persona y directamente hacerle un daño de manera física. También recordemos que la violencia es la acción o la omisión de algo, de una acción que pueda generarle algún sufrimiento a otra persona. Entonces hablamos primeramente de la violencia física. Es bastante notoria, son golpes hacia la otra persona, ya sea que una mujer golpee a un hombre golpea a una mujer, un padre golpee a su hijo, o entre hermanos, que los mismos hermanos entre sí mismos se golpeen, que en ocasiones existe también un hermano, una hermana que predomina o que intenta imponer su forma de pensar dentro de la familia y que directamente se va a los golpes para imponerse. O dentro del noviazgo, en ocasiones se da la violencia física dentro de las relaciones de pareja. Otro tipo de violencia también es la violencia sexual. El hecho de tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento. Evidentemente, cuando no se conoce a la persona, pues evidentemente esto se le conoce como una violación, pero cuando tienes una relación de pareja y que una de las partes no desea tener relaciones sexuales y la otra persona se enoja porque no quieres acceder a esas relaciones sexuales y prácticamente utiliza un chantaje para que accedas aunque tú no hayas tenido ganas, eso también se le conoce como violencia sexual. En ocasiones ya sea que él la obliga a ella o ella lo obliga a él para que se tengan las relaciones sexuales, cuando en ocasiones no se tiene el deseo de tener las mismas, la violencia sexual, o algunos directamente se van a la fuerza. Pues si no vas a querer tener relaciones conmigo por las buenas, pues lo vas a tener por las malas, porque yo soy tu esposo, yo soy tu novio, y en ocasiones a veces una persona, cuando está también bastante celosa, considera que tiene que tener relaciones sexuales con su pareja muy a la fuerza, como para hacerle saber quién es la persona que manda dentro de la misma relación. Otro tipo de violencia puede ser la violencia económica. La violencia económica, donde una persona gana pues obviamente su quincena, sus ingresos, y que la otra persona inmediatamente se los retira. ¿Sabes qué? A lo mejor llega el esposo con la quincena que le acaban de pagar, y ya sabe que tiene que llegar a casa y la esposa le tiene que quitar todo el dinero. ¿Para qué quieres más dinero? ¿Para qué necesitas más? Con lo suficiente, con que le pongas gasolina al carro, ya sea porque la esposa se puso bastante celosa, y ¿para qué necesita más dinero? Cuando la persona le retira toda la quincena que con su trabajo se ganó y que no le permite tener un solo centavo de eso que ha ganado. Y puede ser por ambas partes, pues también el hecho de que mi pareja gana más dinero que yo, pues me genera un poco de conflicto, me genera bastante malestar, y me molesta que mi pareja gane más que yo.
me pega en el ego, me pega en mi hombría, me pega en algún lado y me molesto porque mi pareja gana más que yo, en lugar de verlo como una oportunidad donde mi pareja me puede apoyar, me puede echar la mano o entre los dos conocemos que entre ambos generamos un buen patrimonio y es lo que puede aportar cada uno, lejos de verlo como el compartimiento de los gastos o el compartimiento de los ingresos, se ve como una agresión y yo no puedo tolerar que mi pareja gane más que yo. O lo que le mencionaba hace un momento, el retirarle toda su economía. La violencia patrimonial. La violencia patrimonial, estamos hablando también en esa parte de, es que esta casa es mía. Cuando tú y yo nos casamos, nos dijimos que nos íbamos a ir a vivir a mi casa, pero en mi casa te hago saber que esta no es tu casa, esta casa es mía. Y aquí tú no puedes mandar, aquí las reglas las pongo yo. O a cada rato te hago saber que el lugar donde estás eres como un arrimado o eres una arrimada y que estás como de forma temporal porque esta es mi casa. Tienes que saber que esta es mi casa, que aunque me casé contigo, pero yo la compré antes que tú. O el carro que tú tienes es porque yo te lo regalé. El carro que tú tienes es porque yo te lo di. Y tienes que saber que es por mí que tú tienes estas cosas. Sí, te lo regalé, pero te hago saber que fue por mí, que es que lo tienes, como reprochándotelo, echándotelo en cara, recriminándote. Ah, bien, vas y te paseas con el carro que yo te regalé, con la motocicleta, con la bicicleta, de forma patrimonial. Tú aquí no tienes nada, aquí si tienes es por mí. Ese tipo de violencia también es importante considerar que si bien también puede ser dentro del aspecto del maltrato psicológico y entramos a esa parte, la violencia psicológica. La violencia psicológica, en ese aspecto hablamos donde una persona reconoce y de alguna forma sabe que su pareja, que sus hijos, que su familia, ya sea el hijo hacia la madre o la madre hacia los hijos o el esposo hacia la esposa, de quien sea, la violencia psicológica donde le hace saber, tú no vales nada, yo estoy contigo prácticamente porque te estoy haciendo un favor, si no es por mí, la verdad no andarías con nadie, si no es por mi esfuerzo, pues la verdad es que a ti cómo te van a querer, mira cómo te ves. O el clásico que a veces la mamá le dice a la hija, con ese modo, ¿quién te va a querer? Mira cómo eres. La violencia psicológica también se genera en un tipo de manipulación cuando los padres también manipulan a los hijos para que no cometan ninguna falta en lo que es los valores y los principios dentro de la familia. No sé, si tienes relaciones sexuales, te va a dar cáncer. Ah, caray, entonces ahí hay un tipo de violencia tanto familiar, un tipo de violencia psicológica y un tipo de violencia sexual. Dentro de asustar a los hijos con que si tienen relaciones sexuales, les va a dar cáncer. Algún tipo de enfermedad, que tiene razón, pero cuando se le hace saber solamente las enfermedades y no el tipo de protecciones para ahuyentarlos de que tengan algún tipo de contacto con la sexualidad, también podemos considerarlo un tipo de violencia, tanto sexual como psicológica. Y el hecho de manipular a la persona para que no se vaya de mi lado, para que la persona, por ejemplo, si yo hice planes para estar con mi hija para toda la vida, el día que yo percibo que mi hija ya se está independizando, le hago sentir culpa para que se quede conmigo y no arruine con esos planes. Ese también es un tipo de violencia psicológica, donde la hija o los hijos generan culpa por dejar a los papás por querer hacer su vida o por querer hacer algunas acciones que son de sus gustos, o que el padre no aprueba a los hijos porque los hijos quieren estudiar cierta carrera y él se dedica a otra cosa. ¿Cómo que yo soy médico y mi hijo se quiere dedicar a la informática? ¿Cómo va a ser posible? Y te genero muchísima culpa porque quieres hacer algo diferente a lo que yo ya tengo planeado para ti. El no escuchar a los hijos también es un tipo de violencia psicológica. El chantajear, el manipular a la pareja para que no se vaya de mi lado. Y bueno, el tipo de violencia educacional.
concluimos con esta. La violencia educacional es aquella donde te hago saber que tú creciste, pero porque yo te di estudios. O a mi pareja tal vez la ayudé para que estudiara y después le hago saber, ¿sabes qué? De eso que estudiaste, a mí me toca tanto. De eso que yo te ayudé a crecer y que ahora te dedicas a tal cosa y ganas sobre eso, pues la verdad a mí me corresponde tanto porque yo te ayudé. Entonces ahora lo percibo como que si fue un tipo de inversión y fue una ganancia para ambos. En teoría sí, pero se estuvo otorgando aquí un tipo de ayuda, un tipo de inversión, obviamente a manera de conveniencia, y no fue tanto por el deseo de simplemente ayudar. Entonces, a esto nos referimos con el tipo de violencia, que no necesariamente es solamente la violencia física, sino que hay varios tipos de violencia que con el hecho de que una persona se sienta mal al lado de otra, desde ahí posiblemente ya estamos violentando sus derechos y tal vez no nos habíamos dado cuenta.